Muy buenos días. Una vez más les damos una cordial bienvenida a todas las personas, amigos, familiares, hermanos que nos siguen por las diferentes plataformas. Sean ustedes una vez más bienvenidos a este estudio. Ya nos encontramos en el segundo día de la semana y para hoy tenemos un estudio más para poder compartir con todos ustedes, y para ello les invito ahí donde te encuentres, nos puedan acompañar con una oración como de costumbre antes de iniciar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti una vez más para agradecerte por todas tus bendiciones, Señor. Nos encontramos una vez más contigo por medio de la oración para poderte pedir, Señor, suplicar y que nos puedas una vez más enseñar tu palabra, nos puedas fortalecer y poder comprender tus grandes verdades. Muy buenos días. Una vez más les damos una cordial bienvenida a todas las personas, amigos, familiares, hermanos que nos siguen por las diferentes plataformas. Sean ustedes una vez más bienvenidos a este estudio. Ya nos encontramos en el segundo día de la semana y para hoy tenemos un estudio más para poder compartir con todos ustedes, y para ello les invito ahí donde te encuentres, nos puedan acompañar con una oración como de costumbre antes de iniciar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti una vez más para agradecerte por todas tus bendiciones, Señor. Nos encontramos una vez más contigo por medio de la oración para poderte pedir, Señor, suplicar y que nos puedas una vez más enseñar tu palabra, nos puedas fortalecer y poder comprender tus grandes verdades, tus enseñanzas que tienes para hoy con todos tus hijos. En esta mañana recurrimos a ti para agradecerte también por todo lo que haces por cada uno de tus hijos, por nuestras familias, y a la vez siempre suplicándote tu dirección, que nos puedas siempre encaminar por el camino correcto, nos puedas siempre dar esa humildad que tanto necesitamos, Señor, y poder conocerte a través de tu palabra. En esta mañana son favores que te lo pedimos porque confiamos en los méritos y en la justicia perfecta de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos amigos, para el día de hoy el título del estudio se titula Estudiantes de la Palabra de Dios. Estudiantes de la Palabra de Dios. Y tenemos una pregunta como de costumbre que nos trae nuestro estudio. Y la pregunta dice: nombre algunos puntos claves que un maestro debe practicar para obtener éxito. Y para ello vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12 y el verso 13. Muy bien, vamos a leer la palabra. Primera de Timoteo 12. Primera de Timoteo 4, 12 y 13. Dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Encontramos aquí en esta carta de Pablo a Timoteo, le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino dice, sé ejemplo de los creyentes.
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Una recomendación que Pablo le hace a Timoteo en esta carta. También tenemos en el versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Interesante recomendación o interesante consejo que le da Pablo a Timoteo, que tenga cuidado de sí mismo, dice, y de la doctrina, y que persista en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos un versículo más en el libro de 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 también dice la palabra, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra recomendación más en esta segunda carta de Pablo a Timoteo le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el versículo 16 también dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tiene que tener mucho cuidado, le dice Pablo a Timoteo, la manera como te conduces al pueblo de Dios. Ten cuidado de ti mismo. Tienes que ser diligente y tienes que presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si bien es cierto, le está diciendo, tú tienes que ser un ejemplo a las personas a quien tú estás enseñando con la palabra. Porque el título dice, estudiantes de la palabra de Dios, y la pregunta dice, nombre algunos puntos claves que un maestro debe practicar para obtener éxito. En el testimonio, Joyas de los Testimonios, tomo 2, las páginas 426 y la 427, dice, la enseñanza significa mucho más de lo que muchos suponen. Se requiere gran habilidad para comprender la verdad. Por esta razón, cada maestro debe procurar que aumente su conocimiento de la verdad espiritual. Pero no se puede obtener este conocimiento si se aparta de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de la sabiduría, donde te encuentras con el Señor todos los días, y un maestro tiene que tener este requisito, que no puede hablar, no puede dirigir, no puede enseñar si no tiene este acercamiento en la enseñanza de la palabra de Dios. Sigue diciendo el testimonio, si quiere que mejoren diariamente sus facultades y aptitudes, debe estudiar, debe comer y asimilar la palabra y trabajar como Cristo. Cada facultad del alma que se nutre con el pan de vida será vigorizada por el Espíritu de Dios. Esta es la comida que da vida eterna y permanece. En toda su enseñanza, los maestros deben impartir luz del trono de Dios, porque la educación es una obra cuyos efectos se verán durante los siglos sin fin de la eternidad. Los maestros deben inducir a los alumnos a pensar y a comprender la verdad por sí mismos. Los maestros tienen una gran responsabilidad, no solamente
de nutrirse ellos mismos en la palabra, sino que también tienen que enseñar a sus alumnos, dice, a pensar y a comprender la verdad por sí mismos. No es necesario enseñarles y decir la Biblia o la palabra de Dios dice así, sino que ellos tienen la responsabilidad de que a sus alumnos tienen que llevarlos a pensar y tienen que ellos comprender la verdad por sí mismos. No basta que el maestro explique o que el alumno crea. Se ha de provocar, dice, la investigación e incitar al alumno a enunciar la verdad en su propio lenguaje para demostrar que ve su fuerza y se aplica. Los maestros que enseñan la palabra tienen una tarea muy importante, no solo de enseñar, sino que cada alumno o cada oyente que escucha la palabra, los llevan, por así decirlo, a independizarse, a pensar por ellos mismos. No solamente dejarse de que el maestro, lo que les habla, lo que les enseña, y solamente ellos van a decir así es, sino que los va a llevar a que ellos mismos averigüen, indaguen por uno mismo. No solamente dejarse de que el maestro lo diga todo, ¿no? Sino que tenemos que también nosotros buscar la verdad por uno mismo. No basta que el maestro explique o que el alumno crea, dice. Se ha de provocar una investigación y eso es lo que nos está faltando. Hoy en día, muchos de los maestros que enseñan la palabra y muchos de los alumnos que escuchan la palabra solamente se quedan o nos quedamos con el mensaje, más no investigamos más profundo y nos lleva a que nosotros o el alumno se contente con lo que dice la persona o lo que dice el maestro, sino que debemos ir más allá, tenemos que investigar por nosotros mismos para estar seguros de que el maestro está hablando lo correcto y no tener que desviarnos en el camino que el Señor quiere que su pueblo camine. No basta que el maestro explique o que el alumno crea, se ha de provocar la investigación e incitar al alumno a enunciar la verdad en su propio lenguaje. Dice, con esfuerzo deben grabarse así en la mente las verdades vitales. Podrá ser este un procedimiento lento, pero vale más que recorrer con demasiada prisa a asuntos importantes sin darle la consideración debida. Aquí tenemos que hacer mucho hincapié en esta parte del testimonio, donde dice, con esfuerzo debemos grabarse así en la mente las verdades vitales. Tanto ha sido el descuido del alumno y también del maestro, que las grandes verdades o porciones de la palabra no podemos aún grabar en nuestras mentes. Va a llegar el tiempo de que la palabra será quitada y ya no tendremos la palabra escrita en nuestras manos, sino que si el maestro y el alumno, si el maestro ha sido un buen maestro, un maestro consagrado, entonces formará alumnos consagrados y preparados y podrán grabar estas verdades en las mentes donde nadie nos podrá quitar ese conocimiento. Porque como les mencioné, llegará el momento de que la palabra será quitada, será prohibida, entonces aquel maestro y aquel alumno que se han preparado tendrán las verdades grabadas en sus mentes. Y esta tarea es una tarea en conjunto que tiene que hacerlo tanto el maestro como los que escuchan la palabra. Entonces dice, nombre algunos puntos claves que un maestro debe practicar para obtener éxito. Debe el maestro tener el conocimiento de la palabra, porque un maestro, si no tiene el conocimiento, la práctica de la palabra, no puede ser un profesor o no puede enseñar a un alumno si no tiene el conocimiento.
El maestro tiene que estudiar la palabra, tiene que tener esa relación diaria con el Señor a través de su palabra. Tiene que asimilar la palabra para que pueda ser un gran maestro y un ejemplo, así como Pablo le dijo a Timoteo, y hacer que los alumnos comprendan y graben la verdad en las mentes. Es un trabajo, como dice, es un trabajo, una enseñanza que no es tan fácil, pero requiere de estos esfuerzos tanto del alumno como del maestro. Muy bien, vamos a una segunda pregunta. ¿Cuál es el primer paso en la enseñanza eficaz? ¿Cuál es el primer paso en la enseñanza eficaz? Salmos capítulo 1, versos 140. Salmos 1 y verso 2. Y también tenemos a Salmos 143, 8. Salmos 1, versos 2. Sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche, dice David. En este Salmos encontramos la palabra, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. También tenemos otros salmos, el Salmo 143, el verso 8. 143, el verso 8, dice la palabra: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Tenemos acá un testimonio, el deseado de todas las gentes, la página 63. Y también tenemos joyas de los testimonios, el tomo 2 y la página 427. Dice el testimonio: nuestros maestros necesitan aprender de continuo. Los reformadores deben reformarse a sí mismos, no solo en sus métodos de trabajo, sino también en su corazón. Un maestro siempre está aprendiendo, como cualquier persona. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y en las cosas del Señor, un maestro también experimenta a diario, tanto el maestro como los alumnos, experimentamos a diario un conocimiento nuevo. Pero ese conocimiento, dice, los reformadores deben reformarse a sí mismos, no solo en sus métodos de trabajo, sino también en su corazón. Un maestro que enseña la palabra, vive la palabra, camina con la palabra, ejemplo a sus alumnos. Ese poder, ese acercamiento que tiene el maestro en la palabra, lo lleva a tener una comunión con el Señor, porque ahí está la fuente de la sabiduría. Y tiene que ver un cambio en sus vidas, una reforma. Y esa reforma, dice, los reformadores deben reformarse a sí mismos, no solo en sus métodos de trabajo, sino también en su corazón, en su mente, una manera diferente de pensar, una manera diferente de lo que el mundo hoy en día enseña. No solamente habla o dice, así tienes que hacer, así dice, sino que el maestro y sus alumnos, de una manera en conjunto y con Cristo en la cabeza, como se dice, tienen que ir a hacer un cambio en nuestras vidas. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales, y mientras nos esparciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos
de su espíritu. Ese acercamiento que tiene el maestro que enseña la palabra, que cada mañana lo busca a través de la palabra, a través de la oración, tendrá un acercamiento a la vid, a nuestro Señor Jesucristo. Así como encontramos a Juan el Bautista, así como encontramos a Pablo, que el Señor mismo los educó, así también los maestros recibirán esta educación cuando se encuentren con el Señor cara a cara a través de su palabra. Entonces estas personas, estos maestros, estos alumnos tendrán un cambio que será muy bueno y donde se verá en las familias. Entonces, dice la pregunta, ¿cuál es el primer paso en la enseñanza eficaz de un maestro? Entonces debe ser conocer a Cristo a través de su palabra. Con este conocimiento, el maestro llegará a ser un ejemplo, teniendo como ejemplo a Cristo, una persona humilde, sencilla, con un conocimiento en la palabra. Recordemos que cuando Cristo se encontró con el adversario, Cristo utilizó la palabra para que pueda hacerle frente al enemigo. Así también los maestros y los alumnos utilizarán la palabra para poder hacer frente a los ataques del enemigo que hoy en día hace a sus hijos. Mis queridos amigos y hermanos, agradecemos en esta mañana por el tiempo dedicado al estudio que titula Estudiantes de la Palabra de Dios. Una vez más se les agradece su sintonía. Será con su servidor en otra próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga grandemente.